Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por respeto a los tiempos de todas y todos, ¿les parece si vamos comenzando con esta reunión? Sí. Bueno, muchas gracias por asistir. En primer lugar, agradecer la asistencia del presidio, al maestro Marco Iván, que nos acompaña del Instituto Electoral, de la Dirección Ejecutiva de Participación y Capacitación, de la maestra Alejandra, de Contraloría Ciudadana, de la Contraloría General de la Ciudad de México, y de la encargada de despacho de la Contraloría del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra. Y el secretario técnico de la Comisión de Participación Ciudadana, Jorge Cepeda. Muchas gracias, licenciado. Bueno, el motivo de esta mesa es hacerles llegar la guía operativa para el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo 2025. Ustedes como concejalas, como concejales, es muy importante que conozcan de qué va la guía operativa y cuáles fueron los cambios que se efectuaron de la guía operativa de 2024 a la 2025, ¿no? Entonces, esta reunión va enfocada a que ustedes conozcan cuáles fueron estos cambios, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, a dónde podemos acudir. Por eso nos acompañan las autoridades que se encuentran en el presidio. Me gustaría saber si alguna de ustedes o alguno de ustedes ya conoce la guía operativa para el presupuesto participativo 2025. ¿Nadie? ¿Nadie? Wow. Usted sí. Ok, bueno, ya arrancamos el tema de la ejecución de los proyectos ganadores del presupuesto participativo. Entonces es esencial que todas y todos ustedes conozcan la guía operativa, porque ahí vamos a ver el funcionamiento de los comités de ejecución, de vigilancia, la revisión del gasto. Entonces sí es súper importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque las vecinas y los vecinos les van a preguntar, oye, les van a cuestionar, oye, está pasando esto en mi unidad territorial, ¿qué puedo hacer? ¿Y a poco ustedes les van a contestar, no he leído la guía operativa? ¿No? Al final de cuentas, nosotros somos una figura de representación de todas y todos los habitantes de la ciudad como concejales. Entonces sí es muy importante que conozcan la guía operativa, que conozcan cómo funciona y que conozcan a dónde pueden acudir los ciudadanos en caso de irregularidades en la ejecución de los proyectos, ¿vale? Entonces, les voy a hacer una presentación un poco general sobre lo que trata la guía operativa y posteriormente mis compañeras y compañeros del presidio van a hablar desde las instituciones que les corresponden, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿les parece? Entonces vamos a iniciar. Ya tienen todos ahí en sus manitas la guía operativa para que la puedan ir revisando. Tenemos la guía operativa para el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo 2025. Siguiente, por favor. Tenemos un contexto y un fundamento. Este documento lo emite la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría de Egresos. Ellos emitieron este documento en la Gaceta Oficial del 25 de julio de 2025. Esta Gaceta, ustedes la pueden… ¿Sí saben dónde buscar las Gacetas Oficiales? ¿Sí? En la página oficial del Gobierno de la Ciudad de México viene un apartado de Gaceta Oficial. Ahí ustedes pueden buscar por fechas cada una de esas gacetas. En la Gaceta del 25 de julio van a encontrar la guía operativa. Por si algún día desean descargarla directamente de la Gaceta Oficial, el día 25 de julio la pueden descargar, ¿vale? Se sustenta en los artículos 26, 53, 116, 131 y 132 de la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Deriva de un mandato del Congreso local y obviamente del Decreto de Presupuesto de Egresos 2025. Y esta guía operativa sustituye a las anteriores que fueron para los ejercicios 2023 y 2024 que se votaron en una sola consulta.
La que sigue, por favor. Objeto y ámbito de aplicación. Esta guía operativa define los procedimientos, lineamientos y responsabilidades para el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo. Aplica para alcaldías, comités de ejecución, comités de vigilancia y comités de seguimiento. Se agrega una nueva figura que son los comités de seguimiento, porque agregamos a los pueblos originarios. Ahora en esta guía operativa ya están contemplados los pueblos originarios de la Ciudad de México. Entonces ellos tienen un comité de seguimiento. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Regula la gestión, contratación, ejercicio, comprobación, supervisión y rendición de cuentas. ¿Esto qué quiere decir? Que la guía operativa va a regular todo el gasto, toda la ejecución de los proyectos. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Toda la ejecución de los proyectos ganadores de la consulta se rigen bajo esta guía. Reportes, cómo se debe de hacer, ante quién ejecuta, absolutamente todo sobre la ejecución de los proyectos ganadores viene en esta guía operativa que ustedes tienen en sus manos. Entra en vigor tras su publicación y obviamente tras una consulta donde se declaran los proyectos ganadores en cada unidad territorial, ¿vale? Marco normativo principal, tenemos obviamente la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Austeridad y Transparencia, la Ley de Obras y de Obras Públicas y de Adquisiciones, la Ley de Propiedad en Condominio, obviamente el Decreto de Presupuesto de Egresos y los lineamientos del Instituto Electoral, así como el Manual de Reglas del Ejercicio del Gasto. Estos son unos cuantos del marco normativo que rige esta guía operativa, aunque se agregaron un poco más que más adelante vamos a ver. Definiciones clave, algo muy importante que ustedes deben de conocer. Dentro del glosario de la guía operativa viene una figura denominada Asamblea Ciudadana. Esta Asamblea Ciudadana también viene en la Ley de Participación Ciudadana. ¿Y qué es una Asamblea Ciudadana? Es el máximo órgano de representación de la unidad territorial, el máximo órgano. Cualquier decisión que se vaya a tomar en la unidad territorial se tiene que hacer bajo una asamblea ciudadana. Ni los copacos, ni el comité de ejecución, ni el comité de seguimiento pueden tomar decisiones si no pasó todo por una asamblea ciudadana. Ni la alcaldía, ni los concejales, ni las concejalas. Entonces, todas las decisiones que se tomen dentro de una unidad territorial forzosamente tienen que pasar por asamblea ciudadana. Esta asamblea ciudadana es donde se reúnen todas las vecinas y todos los vecinos y votan si están a favor o en contra de alguna decisión. Ahí es donde se toman las decisiones. Obviamente tendría que estar el Instituto Electoral, tendría que estar la Contraloría, tendría que estar la Alcaldía, para que ellos sean partícipes de estas asambleas. Pero en realidad los que deciden son las y los vecinos que pertenecen a estas unidades territoriales. Entonces sí es muy importante que ustedes conozcan que la Asamblea Ciudadana es el máximo órgano de representación, por encima de copacos, por encima de comités y por encima de la alcaldía, ¿vale? Tenemos los comités de ejecución, vigilancia y seguimiento, que son las instancias ciudadanas responsables de dar seguimiento y supervisión a la ejecución de los proyectos. Estos comités pueden pedir cualquier tipo de información a la alcaldía. Si no están de acuerdo cómo se está ejecutando el proyecto, ellos pueden solicitar información a la alcaldía del por qué no se está haciendo lo que en verdad se había dicho en la asamblea ciudadana o en el proyecto ganador, ¿vale? Entonces es muy importante que estos comités vayan dando seguimiento a los proyectos. El COPACO, que es el órgano ciudadano electo, que coadyuva con los comités de ejecución y de vigilancia. Tenemos los pueblos originarios, que son las comunidades reconocidas conforme al marco geográfico de participación ciudadana. Y tenemos la plataforma de participación. Esta también es muy importante.
súper importante. ¿Por qué? Porque en esta plataforma de participación ciudadana del Instituto Electoral se publica absolutamente todo lo relativo a la ejecución de los proyectos, los avances, las facturas y hasta los contratos, ¿vale? Entonces, muchas vecinas y vecinos no conocen dónde pueden buscar el contrato de su unidad territorial y dicen, es que la alcaldía no me lo quiere dar, pero ese contrato ya está en la plataforma digital de participación ciudadana. Ahí lo pueden buscar y es muy fácil de buscarlo. Únicamente se meten a la página del instituto, se meten a la plataforma, ahí viene el apartado de contratos y van a encontrar todos los contratos de todas las unidades territoriales. Y esta es una obligación de las alcaldías, entregar esta información al Instituto Electoral. Ahora tenemos el tema de recursos y distribución. Como sabrán, corresponde al 4% del total aprobado para cada alcaldía, 4% del total aprobado para toda la alcaldía, ¿vale? ¿Cómo se distribuye? El presupuesto participativo se distribuye el 50% del recurso de manera igualitaria en todas las unidades territoriales y pueblos originarios. Y el otro 50% a través de unos criterios que vienen en el 118 de la Ley de Participación Ciudadana, que es conforme al índice de pobreza, el índice delictivo, la condición de pueblo originario, la condición de pueblo rural, la cantidad de la población y la población flotante de esa unidad territorial. Ese 50% restante se distribuye conforme a estos criterios, ¿vale? Ustedes pueden solicitar a la alcaldía que les informe cuáles fueron los criterios que utilizaron para la asignación de un presupuesto a su unidad territorial, ¿vale? Basándose en el 118 de la Ley de Participación Ciudadana. Tenemos autoridades responsables. ¿Quiénes son las autoridades responsables? Obviamente la jefatura de gobierno, a través del impulso de las políticas públicas. Tenemos la Secretaría de Administración y Finanzas, que obviamente es quien emite esta guía operativa y vigila el control del gasto. La Contraloría General, que fiscaliza el uso correcto de los gastos, ¿no? Que yo creo se los van a comentar ellas, la gran diferencia entre ir a la Contraloría y al Tribunal Electoral, para que no se confundan. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es quien organiza la consulta, valida los proyectos y publica los resultados. El Instituto Electoral ya realizó todo su trabajo. Ahora solamente da seguimiento a las asambleas que hacen las unidades territoriales. Los apoyan para que ustedes puedan hacer las asambleas en su unidad territorial para las rendiciones de cuentas, ¿vale? Entonces, ellos ya sacaron la convocatoria del presupuesto participativo, ellos ya hicieron la consulta y ya validaron los resultados. Ahora a ellos les toca dar seguimiento a las asambleas que realiza cada unidad territorial para el control para las asambleas de vigilancia. Tenemos a las alcaldías, una de las más importantes porque son quienes ejecutan los proyectos y a quienes todas y todos debemos vigilar, porque ellas van a ser las ejecutoras de todos los proyectos ganadores de la consulta. Entonces ellos son los que nos tienen que rendir cuentas a nosotros de cómo se está haciendo y en qué se gastó el dinero, ¿vale? Y obviamente tenemos al Congreso de la Ciudad de México, que da acompañamiento a todas las autoridades. También tenemos autoridades coadyuvantes ciudadanas, tenemos a las comisiones de participación comunitaria y a las personas promoventes del proyecto. ¿Por qué es muy importante las personas promoventes del proyecto? Porque ellos saben la naturaleza del proyecto ganador. Hay muchas veces que ganan los proyectos, pero no se sabe qué se quiere, ¿no? Nada más dijeron, arreglar el parque de Leona Vicario. Sí, pero ¿qué le vas a poner al parque? ¿Cuál es la esencia del proyecto? ¿Qué querían? Más bancas, más árboles. Entonces, por eso es muy importante la persona promovente del proyecto, porque con ella vamos a saber
cuáles van a ser los alcances de ese proyecto ganador. Y tenemos las institucionales, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a través del cual cualquier ciudadano, no solo los comités de ejecución y de vigilancia, cualquier ciudadano puede solicitar información a la alcaldía, ya sea referente a la ejecución de los proyectos, ya sea referente a cualquier situación que se esté dando en la unidad territorial y necesiten información de algún órgano responsable de la administración pública. Ellos tienen la obligación de responderles y eso lo pueden hacer a través del Instituto de Transparencia. Si ya no encontraron el contrato en la plataforma digital de participación ciudadana, lo pueden pedir a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y el instituto les va a garantizar que se les entregue esa información. Tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente para el tema que tiene que ver con asentamientos humanos irregulares. Como ustedes sabrán, en los asentamientos humanos irregulares no se pueden ejecutar proyectos que tengan que ver con obra, pero la Secretaría de Medio Ambiente los puede apoyar para decirles qué proyectos sí se pueden ejecutar en estos llamados asentamientos humanos irregulares, ¿vale? Tenemos la Secretaría de Movilidad, tenemos a la Secretaría de Obras, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana y a la Procuraduría Social en materia de unidades habitacionales. Ejecución de proyectos. Los proyectos ganadores no pueden ser sustituidos salvo causas supervinientes. Si ya se ganó un proyecto de presupuesto participativo, la alcaldía no lo puede cambiar así porque sí. El proyecto ganador es el proyecto que se tiene que aplicar. En caso de que no se pueda aplicar el proyecto ganador de la consulta, la alcaldía tiene la obligación de rendir un informe a todos los comités de ejecución, de vigilancia, a los copacos y al Instituto Electoral. Y tiene que decirle a todas estas autoridades, ¿sabes qué? No se puede ejecutar este proyecto por tales causas justificables, ¿vale? Y una vez que la alcaldía emita esta justificación, tendrá forzosamente que llamar a una asamblea ciudadana. ¿Por qué una asamblea ciudadana? Exactamente, porque es el máximo órgano de representación. Y la asamblea ciudadana debe de darse por enterada de que ese proyecto no se puede ejecutar y por qué no se puede ejecutar. E iniciar un nuevo procedimiento para que se pueda ejecutar otro proyecto, pero siempre con autorización de la Asamblea Ciudadana. Y también, si la Asamblea Ciudadana le dicen, no se puede ejecutar este proyecto, y ellos dicen, entonces no me ejecutes nada, también se puede. Hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Entonces prefiero que no me ejecutes mi presupuesto participativo a que hagas lo que tú quieras. Y ha pasado en varias unidades territoriales que prefieren perder el recurso del presupuesto participativo a que la alcaldía les cambie los proyectos, ¿vale? Si un proyecto es imposible de ejecutar, se debió de remitir un informe técnico antes del 15 de octubre. Esto ya tuvo que haber pasado. Si no les remitieron ningún informe, es que ya se va a ejecutar el proyecto ganador de la consulta. Convocar a asamblea ciudadana para decidir el proyecto sustituto y, como saben, en los pueblos originarios tenemos otro proceso totalmente diferente, porque ellos se rigen bajo sus sistemas normativos, ¿no? Ellos a través de su asamblea van a determinar qué proyecto van a ejecutar en caso de que el proyecto que registraron sea inviable. Y ejecución parcial solo con justificación y devolución de los recursos sobrantes. O sea, si la alcaldía no pudo ejecutar el proyecto al 100%, debe de justificar por qué no lo hizo y devolver el recurso sobrante a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Ese recurso no regresa a las alcaldías, también eso es muy importante que lo conozcan. El recurso que no se ejerce en materia de presupuesto participativo, las alcaldías lo tienen que regresar a la Secretaría de Administración y Finanzas. No se regresa a la alcaldía, porque hay muchos vecinos y muchas vecinas y vecinos que dicen, es que no me ejecutaron el proyecto porque ellos se quieren quedar con el dinero. Ellos no se lo quedan, lo tienen que regresar a la Secretaría de Administración y Finanzas. ¿Va? Esto también es muy importante que lo sepan, porque también surgen muchas dudas en las unidades territoriales de este tema. Tenemos el clasificador por objeto del gasto. Ustedes más que nada como concejales saben cómo están los capítulos de gasto. El capítulo 2000, materiales y suministros. El capítulo 3000, servicios generales. El capítulo 4000, transferencias, subsidios y ayudas. El capítulo 4000 es un tema complejo en materia de presupuesto participativo. Estamos hablando de proyectos ganadores que su propósito es entregar un apoyo directo a una casa, a una persona, ¿no? ¿Qué entra dentro de este rubro? Calentadores solares, tinacos, cámaras de videovigilancia. Entonces, todos estos proyectos por capítulo 4000 son apoyos directos, o sea, no benefician en toda la comunidad, sino a una persona en específico. Pero estos proyectos deben de traer un listado de beneficiarios, ¿sí? Anteriormente los listados de beneficiarios ya venían en el registro del proyecto, ¿no? Tú decías, el proyecto se basa en entrega de calentadores solares a las siguientes personas. Se entregaba el proyecto con el listado de beneficiarios. Ahora no se puede hacer eso. Ahora, el listado de beneficiarios se tiene que hacer directamente en asamblea ciudadana. La asamblea ciudadana va a determinar a qué vecina o a qué vecino se va a entregar ese tinaco o ese calentador solar. No lo determina ni la alcaldía ni la persona que propuso el proyecto. Eso lo determina la asamblea ciudadana, ¿vale? Y siempre que haya la entrega de un apoyo directo, no se pueden entregar más de un apoyo en una sola casa. No se puede beneficiar a 2 personas de una misma casa, ¿vale? Ni a personas que hayan sido beneficiarias en el proyecto anterior. Como saben, hay proyectos de continuidad. Puede que en el ejercicio 2024 fueron calentadores solares y yo ya fui beneficiado. Para el 2025 yo ya no puedo recibir un calentador solar porque en 2024 yo ya me llevé uno, ¿vale? Y todo esto se va a hacer en una asamblea ciudadana y ahí se va a emitir el listado de beneficiarios que va a publicar la alcaldía en su plataforma. Obligatorio. Ningún proyecto viene con listado de beneficiarios y si viene con listado de beneficiarios, ese listado es inválido. Se tiene que hacer forzosamente en asamblea ciudadana. Y tenemos el capítulo 5000 y 6000, que es bienes e inversión pública. Siguiente, por favor. Tenemos los comités, el comité de ejecución en caso de unidades territoriales y de seguimiento en caso de los pueblos originarios. Estos comités vigilan los tiempos, calidad y cumplimiento del proyecto y supervisan las contrataciones y pagos. Los comités tienen derecho a estar presentes en la licitación de los proyectos, de la contratación de obras y servicios que haga la alcaldía. Si en mi unidad territorial se va a ejecutar una obra, la alcaldía, a través del Instituto Electoral, me tiene que convocar a esa licitación pública, ¿vale? Para que nosotros podamos revisar que todo es transparente. Eso es muy importante. Ustedes como comité de ejecución deben de estar presentes en las licitaciones que hace la alcaldía. El comité de vigilancia verifica la correcta aplicación de los recursos y denuncia las irregularidades ante la Contraloría o el órgano interno de control.
pero no solamente lo hace el Comité de Vigilancia, cualquier persona habitante de la Ciudad de México y que pertenezca a una unidad territorial puede hacer la denuncia ante el órgano interno de control o ante la Contraloría General. Y los copacos que acompañan la supervisión y coadyuvan obviamente con los comités. Su plazo máximo de integración fue el 22 de septiembre de 2025, o sea que ya están conformados todos los comités en todas las unidades territoriales. Contratación y gestión. La alcaldía debe iniciar sin demora las contrataciones de bienes y servicios y obras, de preferencia siempre por licitación pública, no por asignación directa. Se debe de elaborar actas de inicio y conclusión de obras. Estas actas de inicio y conclusión de obras siempre van firmadas por los comités de ejecución y vigilancia. Cuando se inicia el proyecto, la ejecución de un proyecto en una unidad territorial, forzosamente los comités de ejecución y de vigilancia deben de firmar estas actas. Es muy importante que ustedes les digan a todas sus vecinas y vecinos que si no están de acuerdo en la entrega de un proyecto, en la conclusión de ese proyecto, no firmen el acta de conclusión de obra, porque se da mucho que cuando se concluyen los proyectos, va la alcaldía a buscar esas firmas y casi los obligan a firmar. Si no están de acuerdo en la ejecución del proyecto, no los firmen, porque si ustedes firman esa conclusión de obra y se van después a quejar ante el órgano interno de control o ante la Contraloría General, ni el órgano interno de control ni la Contraloría General van a poder hacer nada porque ustedes ya firmaron la satisfacción de conclusión de obra. Entonces sí es muy importante que si no están de acuerdo, no lo firmen, ¿vale? El devengo total de los recursos a más tardar el 31 de diciembre, sin embargo el Congreso de la Ciudad de México dio un plazo para que las alcaldías puedan comprometer los recursos hasta el 15 de diciembre de este año, ¿vale? Las alcaldías tienen hasta el 15 de diciembre de este año para poder comprometer los recursos en materia de presupuesto participativo. Los pagos se registrarán en el Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales, que es la plataforma de la Secretaría de Administración y Finanzas. La que sigue, por favor. Seguimiento y fiscalización. Seguimiento por parte de los comités, Copaco y Contraloría Ciudadana. Los reportes y evidencias subidos a la plataforma de participación del Instituto Electoral. El inicio es hasta el cuarto jueves de octubre, la ejecución hasta el tercer jueves de diciembre, la conclusión hasta el cuarto jueves de enero y la Contraloría verifica congruencia y aplica sanciones por desvíos de recursos. Rendición de cuentas. Se van a hacer asambleas de evaluación y rendición de cuentas a partir del 1 de septiembre, que esto obviamente ya se modificó porque como se dio plazo para que las alcaldías puedan comprometer los recursos hasta el 15 de diciembre, estas asambleas se tienen que hacer posteriormente, ¿no? Porque ya se trata sobre cómo va el avance de la ejecución de los proyectos. Y para esas asambleas ustedes pueden hacerlo a través del Instituto Electoral o de su cabecera distrital. Las alcaldías deben de presentar informes y evidencia documental. Estos informes los presentan al Instituto Electoral, pero también lo presentan al Congreso de la Ciudad de México. En la Comisión de Participación Democrática y Ciudadana obran algunos reportes de las alcaldías que han presentado sus informes trimestrales. Si ustedes quieren consultar, pues ahí le dicen a mi compañero Cepeda, ¿verdad? Como no, con mucho gusto. Y los reportes estarán disponibles públicamente en la plataforma digital de participación ciudadana del Instituto Electoral. Siguiente, por favor. Siguiente. Hubo algunos cambios de la Guía Operativa 2023-2024 a la 2025. En coordinación con el Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas
y el Instituto Electoral, se trabajaron diversas modificaciones a la guía operativa. Obviamente, ¿para qué? Para dar mayor certeza en la ejecución de los proyectos. Se amplió el marco jurídico con nuevas leyes y lineamientos, que es la Ley General de Transparencia, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Derecho al Bienestar e Igualdad Social, el reglamento del Instituto Electoral en Asambleas Ciudadanas, el Manual de Reglas y Procedimientos de Gasto, y se actualiza la referencia al Decreto de Presupuesto de Egresos 2025, además de incorporar algunos lineamientos del Instituto Electoral para los proyectos en los pueblos originarios. Tenemos nuevas definiciones, se agregan conceptos como autoridad tradicional representativa por el tema de los pueblos originarios, se agrega el comité de seguimiento que también pertenece a los pueblos originarios, persona enlace designada por el pueblo originario y pueblo originario, obviamente reconocido dentro del marco geográfico de participación ciudadana. Adelante, por favor. Obligaciones de las alcaldías. Se amplían las obligaciones para fomentar la participación mediante fortalecimiento de los comités, ejercer recursos con eficiencia y transparencia, compartir información en la plataforma de participación. Esto pasa porque en los presupuestos participativos anteriores, el Instituto Electoral sufrió un poco con las alcaldías porque las alcaldías no les enviaban la información a tiempo o de plano no se las enviaban. Entonces, a través de esta guía operativa ya se estipuló como una obligación de la alcaldía de dar esta información al Instituto Electoral para que lo pueda publicar. Y obviamente facilitar acceso a Contralorías Ciudadanas y respetar los lineamientos del programa. Siguiente, por favor. Proyectos ganadores y nuevos supuestos. Se amplía a proyectos de pueblos originarios, que obviamente estos proyectos se rigen bajo la convocatoria para los pueblos originarios que emite el Instituto Electoral. Se regulan las causas supervinientes de imposibilidad de ejecución, lo que les comentaba de que en caso de que no se pueda ejecutar algún proyecto, se tiene que hacer una asamblea ciudadana para elegir otro proyecto. Se establece un procedimiento formal para la sustitución de proyectos mediante asamblea ciudadana o decisión de autoridades tradicionales y se permite la ejecución parcial con devolución de recursos sobrantes. Clasificador por objeto de gasto. Capítulo 4000 limitado a casos sociales justificados o proyectos culturales comunitarios. Ay, ya me lo quitaron. Se quitó. Tope del 10%. Esto también es muy importante. Todos los proyectos que se ejecuten por concepto del capítulo 4000 únicamente podrá ser el 10% del total del presupuesto participativo. Del total del presupuesto participativo por alcaldía. Tuvimos un tema con la alcaldía, no voy a decir qué alcaldía, pero tuvimos un tema porque estaban aplicando el 10% por el monto que se asignó a cada unidad territorial. O sea, nunca les iba a alcanzar para absolutamente nada. Entonces, este 10% es sobre el total de los recursos asignados a la alcaldía, no por unidad territorial, sino del total de la alcaldía, ¿vale? Y si ustedes metieron un proyecto por capítulo 4000 y la alcaldía les dijo que ya no se puede ejecutar porque ya rebasó ese 10%, ustedes deben de preguntarle a la alcaldía cuáles fueron los criterios que utilizaron para determinar las unidades territoriales que entrarían dentro de este 10%. Bajo esa justificación, ahí sí se puede cambiar el proyecto, porque ya se rebasó el tope. Y eso viene en la ley. Entonces no pueden rebasar el 10%. Y si a tu unidad territorial ya no la consideraron dentro de este 10%, tendrán que convocar a una asamblea ciudadana para que se ejecute otro proyecto que no sea por concepto del capítulo 4000, o sea, apoyos directos. ¿Va?
nuevas reglas para proyectos en unidades habitacionales y relación con la ley de propiedad en condominio. Por lo regular en las unidades habitacionales, los proyectos que se ejecutaban iban por concepto al capítulo 4, porque era pintada de edificios, impermeabilización de edificios, y como se tomaba que no beneficiaban a toda la unidad territorial, se metían por concepto del capítulo 4000. Ahora territoriales. ¿Vale? Entonces, ya las unidades habitacionales no entran dentro de ese 10% del capítulo 4000, sea el proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, y estos son algunos cambios que se hicieron a la nueva guía operativa referente a la anterior que se ejecutó conforme a los proyectos del 24 y del 2025, ¿vale? Este es una presentación muy general sobre algunos de los cambios que se hicieron a la guía operativa, pero tenemos aquí a nuestros compañeros de diversos órganos e instituciones que nos van a platicar un poco más de lo que ellos hacen en materia de la ejecución de los proyectos. Entonces cedo el uso de la voz a mi compañero Marco Iván para que nos pueda platicar sobre lo que hace el instituto y sus facultades. Adelante, maestro. Ahí me pueden escuchar muy bien, ¿verdad? Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Les agradezco mucho el que estén acá invirtiendo un ratito de su tiempo en poder escuchar esta información que es importante porque al final de cuentas se vincula con el mandato y la responsabilidad que ustedes tienen desde su trinchera en este ejercicio, que es un ejercicio grande, que es un ejercicio complejo y en el que participamos un montón de personas. No es nada más una institución, es realmente un entramado institucional complejo el que coparticipa en este tema de lo del presupuesto participativo. Miren, yo les quiero platicar desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mi nombre es Marco Iván Vargas, secretario ejecutivo, no le digas Jorge, por favor, director ejecutivo de participación, es que él está en secretaría ejecutiva, director ejecutivo de participación ciudadana y capacitación acá en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y como lo acaban de mencionar, nosotros en el Instituto Electoral nos encargamos de distintos tramos dentro de este gran proceso de presupuesto participativo, pero en el que ustedes también coparticipan. Antes de mencionarles un poco sobre esto y darles algo de información al respecto, primero les voy a dar una provocación, como si les fuera a dar un poquito de lata, si les fuera a picar ahí un poco, ¿no? Esto no se dice mucho y no sé muy bien por qué, pero el presupuesto participativo de la Ciudad de México es probablemente uno de los más grandes del continente americano y probablemente del mundo. Nosotros tenemos un alcance potencial de 9.2 millones de personas que de distinta manera se pueden vincular con presupuesto participativo. Acuérdense ustedes, por ejemplo, que la presentación de los proyectos no la realiza únicamente las personas mayores de edad con credencial para votar, sino que también las infancias, adolescencias y juventudes pueden presentar proyectos. Otra característica peculiar que tenemos en términos de diseño institucional acá en el presupuesto participativo de la Ciudad de México tiene que ver con que es total, es regular y es vinculante. Con total, ¿a qué me refiero? Que por ley, acá en la Ciudad de México, todo este proceso se realiza
en toda la Ciudad de México, en todas sus demarcaciones, todas sus unidades territoriales y todos sus pueblos y barrios originarios. Esto no lo tiene, digo, suena un poco trillado, pero no lo tiene ni Obama. Por ejemplo, en Nueva York, con sus 8.8 millones de personas, el presupuesto participativo solo funciona en algunos distritos, no es total como en toda la Ciudad de México. Acá en la Ciudad de México lo tenemos año con año y toda la ciudadanía está convocada para ello. Eso no lo tiene ni siquiera Río de Janeiro. O París con sus 2.2 millones de personas, en donde solo funciona en la parte de la ciudad y no en las periferias. Acá, toda la Ciudad de México. Y esto implica entonces una enorme coordinación entre distintas instituciones, nosotros, ustedes, en que entramos de responsabilidad claramente diferenciados, tenemos que vincularnos en cosas que son distintas. Una cosa es que la ciudadanía presente proyectos de presupuesto participativo donde nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México recibimos esas solicitudes de proyectos, los catalizamos, pero los enviamos a cada una de las alcaldías para que se haga la dictaminación de los mismos. Acuérdense ustedes que ya de la dictaminación salen los que son los viables y los no viables. Los viables pasan a la consulta de presupuesto participativo, los no viables, muchas gracias, nos vemos el siguiente año si es que les va bien. Y entonces, los que van a la consulta de presupuesto participativo, otra vez nosotros le entramos desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero también nos vinculamos con otras instituciones para que se pueda realizar una elección. Digo, acá le llamamos consulta, pero literalmente es una elección. Otro aspecto en términos como de comparativa, pero ya no a nivel internacional, sino a nivel nacional. Hay consultas en demarcaciones o en alcaldías que por sí mismas, así sean de presupuesto participativo, son territorialmente y cuantitativamente más complejas que la elección de algunas entidades federativas, como la de mi Aguascalientes, Colima o Nayarit, por ejemplo. Es decir, de ese tamaño es este esfuerzo institucional que estamos realizando. Ahora, después de que se realiza lo del tema de la consulta y que es el motivo por el que nos encontramos ahora, bueno, pues ya tenemos proyectos que ganaron por la cantidad de opiniones o de votos que hayan sido, dicen por allá, haya sido como haya sido, pero bueno, entonces ya tenemos una lista de proyectos ganadores. Y entonces viene uno de los tramos más delicados en términos de la percepción pública sobre el éxito del presupuesto participativo y que tiene que ver con la ejecución del proyecto. ¿Y por qué lo digo de esa manera? En un montón de foros en los que nos han invitado por parte de aquí del Congreso de la Ciudad de México y que mis compañeros no me van a dejar mentir y mis compañeras seguramente tampoco, tenemos que atender a la ciudadanía que acude a estos foros porque acuden de manera entusiasta, quiero pensar yo, para poder informarse sobre el proceso de presupuesto participativo y siempre viene la etapa de las preguntas y los comentarios y es una lluvia de quejas por la etapa de ejecución, ¿sí? Es decir, tenemos algunas poquitas quejas sobre el proceso de la presentación de los proyectos, algunas quejas o señalamientos sobre la dictaminación, pero el raudal de comentarios, observaciones, inconformidades, quejas, denuncias y un largo etcétera tiene que ver con la etapa de dictaminación, de ejecución. Y la razón puede ser más o menos obvia. Toda esta expectativa que vinculó a las personas para que se tomaran la molestia de presentar un proyecto, juntar a sus vecinas, a sus vecinos, informarse sobre el mismo, acudir a los centros, a las mesas receptoras de opinión y emitir su opinión, toda esa expectativa puede verse mermada, minada, si tenemos una pobre ejecución, que tiene que ver un poco con este ciclo claro que tenemos dentro de la administración y la política pública, que la planeación puede ser tan buena como la ejecución, pero cuando tienes una buena planeación y una pobre ejecución, se rompe esto. Y lo que se paga en términos democráticos y en términos de percepción pública es frente a la ciudadanía. Entonces, ¿para qué participo? Entonces, ¿para qué planteo proyectos? Si siempre van a hacer lo mismo, o nosotros aprobamos una cosa, pero la alcaldía ejecutó otra, o ejecutaron algo, pero lo mismo de siempre, estoy seguro que ustedes ya lo han escuchado. Tenemos estas obras que están tarde, chafas, materiales, etcétera. Por eso es que la guía operativa establece un conjunto de normas y de principios de observación general y básica, a partir de los cuales se realiza esta etapa tan compleja, tan importante y crucial en términos del ejercicio de presupuesto participativo. Déjenme lo digo de otra manera, si la parte de la ejecución de los proyectos se queda corta
en términos de transparencia, de contundencia, de claridad y de cercanía frente a la ciudadanía, entonces el resto del proceso y todo lo que estuvimos haciendo desde meses anteriores puede quedar mermado en términos de la percepción pública. De ese tamaño es la importancia de lo que estamos haciendo ahora. Quiero darles algunos comentarios muy generales, digo, más allá de lo que ustedes ya tienen en sus manos, que está ahí en la guía operativa y que también ya está publicada y que la pueden googlear ahí en internet, le ponen ahí en el Google, la guía operativa, presupuesto participativo 2025 y el primer vínculo, ahí les va a aparecer, digo, por si se les pierden las hojitas o quieren copiarlo con alguien más, ahí está el PDF de la Gaceta, lo pueden copiar, descargar, reproducir, hacerle lo que ustedes quieran. Bueno, a ver. ¿Qué es la guía y qué es lo que resuelve esta guía? Esta guía, esto me gusta mucho decirlo, implica varios procesos o etapas en las que todas y todos de alguna manera nos podemos estar involucrando. Gestión, contratación, ejercicio, comprobación, seguimiento y rendición de cuentas. 6 cosas o 6 elementos. Diputada, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Sí. La diputada Xochitl Bravo. Hola, perdón. Bienvenida. Y a pesar de que se dicen bonitas estas palabras, sí, gestión, contratación, ejercicio, comprobación, seguimiento, rendición de cuentas, hacia adentro cada una de estas tiene un eslabón y un significado pues, para que funcione todo este proceso de la ejecución del proyecto. Es decir, no es que la ciudadanía haya acudido nada más a definir su opinión sobre, yo quiero que se haga este parque para las mascotas y ya que Dios nos diga a ver qué es lo que va a ocurrir y que aparezca mágicamente, ¿no? Tienen que estarse presentando todos estos elementos de manera puntual y sobre estos la ciudadanía está presente. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque acá se me solicitó que platique un poco sobre cuál es el ámbito de actuación del Instituto Electoral de la Ciudad de México en función de esto y se lo resumiría de esta manera. Nosotros posibilitamos que la ciudadanía, a través de las asambleas, a través de los comités, puedan estar acompañando todas estas etapas de proceso de presupuesto participativo, que, como se los dije al principio de nuestra intervención, también es una característica muy específica del diseño institucional acá en México. La ciudadanía está presente en cada una de estas etapas y acompaña y vigila cada una de estas etapas del presupuesto participativo. Otra, el Instituto Electoral de la Ciudad de México no ejecuta el gasto. Eso ya se los explicamos hace un instante, pero ¿qué sí hacemos nosotros? Nosotros administramos una cosa que se llama Plataforma Digital de Participación Ciudadana. Si ustedes se meten a la página de internet www.ism.mx, es decir, la página del ISM, y le hacen el scroll hacia más o menos la mitad de la página, les va a aparecer un recuadro oscuro que dice Plataforma Digital de Participación Ciudadana. Y si ustedes se meten ahí a esa plataforma digital, van a encontrar la información, como se los mencionaba Manuel hace un ratito, que está relacionada con los distintos ejercicios fiscales de presupuesto participativo a nivel de demarcación, a nivel de unidad territorial o incluso de pueblo o barrio originario, como por ejemplo, toda la documentación que tiene que ver con la adjudicación, la contratación, los informes de inicio, de ejecución y de conclusión de los proyectos, la evidencia documental sobre esto, e incluso fotografías. Sí, existe la obligación de que nos puedan proporcionar fotografías que estén bien tomadas con el contexto concreto, que nos permita, no a nosotros como Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino que le permita a la ciudadanía conocer pues sobre qué va la ejecución del proyecto de presupuesto participativo. Bueno, otra vez, entonces se meten a la página de internet, Plataforma Digital de Participación Ciudadana, y ahí se encuentra esta información. Nosotros acá en el instituto estamos trabajando de la mejor forma posible, con los recursos y con el tiempo que tenemos disponible, para que esta plataforma sea sencilla de comprensión para la ciudadanía. Es decir, estas cosas no son para patrimonio ni monopolio de las instituciones públicas. Esta información es de la ciudadanía y se las tenemos que poner facilita. Y esto se los estoy diciendo a ustedes porque se conecta con lo que les acaban de mencionar hace un ratito. La guía operativa establece una serie de hitos o una serie de límites de tiempo a partir de los cuales la alcaldía nos tiene que pasar a nosotros, Instituto Electoral de la Ciudad de México, los informes en términos de la ejecución
de los proyectos de presupuesto participativo. ¿Por qué? No porque yo los quiera tener sobre mi escritorio, sino porque los tenemos que subir a la plataforma digital y a través de la plataforma digital se entera la ciudadanía en primer lugar. Se enteran ustedes que forman parte de la alcaldía, se entera el Congreso, la Contraloría, todo mundo se entera. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas son documentos públicos y que están de alguna manera enmarcados en este gran proceso de presupuesto participativo. Cómo se me va el tiempo y tengo muchas cosas que decirles, pero a ver, nada más les voy a decir un poco sobre este tema de los hitos o de los límites de tiempo en calendario que hemos establecido para la presentación de los informes, cómo se presentan, cuándo los publicamos nosotros y después les voy a pasar como una especie de acordeón. Bueno, sé que no se debe decir acordeón, pero les voy a pasar una guía, ¿sí? Una guía que les va a servir a ustedes desde su función de concejalía para que puedan ir acompañando ese proceso. ¿Vamos bien? Entonces, primero, con el tema de los límites para que nos manden a nosotros información y cómo se publica en la plataforma. Nosotros establecimos, bueno, no exactamente nosotros, sino que está establecido en la propia guía que se tiene que remitir al Instituto Electoral de la Ciudad de México un primer informe que se llama el informe de inicio. Este informe de inicio acumula información hasta la primera quincena de octubre y nosotros lo vamos a estar publicando el cuarto jueves de octubre. Es decir, la información que nos remite las alcaldías, nosotros la procesamos aproximadamente por 2 semanas, siempre y cuando esté completa. Si la información no está completa y debidamente integrada, entonces nosotros desde el instituto, a través de las direcciones distritales, vamos a hacerles un requerimiento, y ¿sabes qué? Te falta esta información. Después, la que está relacionada con la ejecución de los proyectos y de las obras, que acumula información hasta la primera quincena de diciembre, y nosotros lo vamos a estar publicando un poquitito después. Y por último, la de conclusión, que acumula información hasta la segunda quincena de enero, ya estamos hablando del 2026, y nosotros lo vamos a estar publicando el cuarto jueves de enero. Es decir, el Instituto Electoral de la Ciudad de México publica la información dentro de los 20 días hábiles después de cada corte, pero de nuevo, a nosotros sí necesitamos contar con esta información necesaria y suficiente para que podamos subir esta información. Entonces, si me permiten resumir, ya me lo termino, he dicho 2 cosas sobre la función del Instituto Electoral de la Ciudad de México. La primera, que además de todo el rollo de lo de la presentación de los proyectos y de la organización de la consulta del presupuesto participativo, nosotros nos encargamos de que la ciudadanía esté presente en las distintas etapas y procesos que están relacionados con el proyecto. Como se los dije, ya pasó la parte de la consulta, viene la etapa de ejecución, hay comités y nosotros a través de las direcciones distritales, 33 direcciones en toda la ciudad que funcionan de manera permanente, estamos en esta labor. Lo segundo, nosotros tenemos este repositorio de información de la plataforma de participación ciudadana, que es una plataforma importantísima por la naturaleza y las características de la información que ahí se publica. Información que, por cierto, nos tienen que proporcionar las alcaldías. Oye, ¿ha pasado, Marco, que alguna alcaldía te haya entregado tarde su información? Sí. Incluso nosotros, por ley, tenemos que presentar un informe y remitirlo al Congreso de la Ciudad de México, en donde nosotros informamos qué fue lo que nosotros como instituto recibimos en términos de la ejecución de los proyectos por parte de las alcaldías. ¿Por qué luego me dicen, no, es que tu plataforma está mal, porque está incompleta? Pues yo publico lo que me entregas, ¿sí? Y esta es una parte importante. ¿Por qué se lo estoy diciendo esto a ustedes? Porque forma parte de la labor en la que ustedes pueden colaborar para que la alcaldía tenga máxima transparencia en términos de la información que nos están proporcionando. Voy a terminar con esta guía o checklist, si ustedes le quieren llamar así, que les va a servir a ustedes como una especie como de preguntas operativas para que ustedes puedan darle seguimiento al proceso de presupuesto participativo. Primero, las alcaldías tienen que designar a una persona como enlace, ¿sí? Y este enlace de las alcaldías es el que va a estar interactuando con nosotros, Instituto Electoral de la Ciudad de México, para el tránsito de información. Entonces aquí yo les preguntaría, a ver, yo ya sé la respuesta, pero y no se lo estoy preguntando a ustedes, sino que ustedes se vayan involucrando con esto. ¿Ya designó la alcaldía su enlace? ¿Y quién es? ¿Sí? Aquí lo que les estoy invitando a que ustedes, exacto, pregunten
quién es el enlace de su alcaldía con quien se van a informar sobre este proceso de presupuesto participativo. Hasta donde yo tengo entendido, ya estamos en el mes de noviembre, y eso lo sé por la cantidad de panes de muerto que me he comido, ¿sí? Pero esto se lo digo por lo siguiente, porque para noviembre ya se debió haber entregado el reporte de inicio, que les decía que se entregaba en octubre, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que preguntarse, ¿ya tiene listo y entregado el reporte de inicio que se tenía que remitir a al Instituto Electoral de la Ciudad de México con sus evidencias completas, suficientes y bien presentadas? ¿Sí? Tercero, para el 22 de septiembre se debió haber concluido con la integración de los comités de información y seguimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió con estos comités? En sus demarcaciones ya están completos, ¿sí? Se están rindiendo los informes, están en funcionamiento estos comités. Cuarto, la guía operativa establece la obligación de que las invitaciones para los actos, por ejemplo, de contratación, se circulen con 72 horas de anticipación. ¿Sí? Aquí la pregunta es, ¿se están reenviando las invitaciones con el tiempo debido? ¿Con estas convocatorias se están haciendo de manera adecuada? ¿Sí? ¿Y se están levantando las actas de cada uno de estos actos administrativos? Este es un asunto importante porque estamos hablando de la oportunidad que se le da a las personas implicadas para que puedan acudir a estos ejercicios. Y la otra, ya se los estaba platicando hace un ratito con respecto a la inviabilidad de los proyectos. Si algún proyecto es inviable, ya se fundó y motivó el informe y se convocó a la asamblea, que ya les dijeron cuál es la asamblea, la máxima instancia de representación ciudadana en cada una de las unidades territoriales. Entonces, hubo un proyecto que se declaró inviable, se fundó y se motivó adecuadamente el informe y se convocó a la asamblea para su sustitución. Esto para que la unidad territorial no se vaya a quedar sin proyecto de presupuesto participativo. Son 5 preguntas guía que nada más se las estoy dejando como una especie de guía de acompañamiento para que ustedes poco a poco se vayan involucrando en este proceso de presupuesto participativo. Mientras más personas desde la función en la que están ustedes se van involucrando en esto, mejor se va protegiendo y se va blindando este ejercicio que, como se los dije, a manera de provocación al inicio de mi intervención, es uno de los más grandes del continente americano y del mundo. Y es grande no solo por la cantidad de personas que están convocadas a participar, no solo por la cantidad de recursos que la Ciudad de México destina para eso, no solo por la expectativa que tiene la ciudadanía y que le pertenece a la ciudadanía este proceso de presupuesto participativo, sino sobre todo porque este dispositivo de participación ciudadana, modelo a nivel nacional, se legitima no en la medida en la que la gente acude a las urnas, sino en la que se demuestra que lo que se decidió y se propuso fue lo que efectivamente se ejecutó. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Ahora cedo el uso de la voz a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa. No han hablado todos, ¿verdad? Bueno, cedemos el uso de la voz a la maestra Alejandra Sánchez Díaz, directora de Contraloría Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría General. Adelante, maestra. Muchas gracias, Manuel. Gracias, diputada, por la invitación. En nombre de la secretaria de la Contraloría General, Nacheli Ramírez Hernández. Siempre para nosotros es importante estar presentes para que conozcan bien cuál es el papel de la Secretaría de la Contraloría, en este caso de la Dirección de Contralorías Ciudadanas y el órgano interno de control, hablando del tema de presupuesto participativo. Si bien ya conocemos las etapas que involucran el presupuesto participativo desde el inicio hasta el final, ¿en qué etapas interviene el Contralor Ciudadano? Si bien saben ustedes, el Contralor Ciudadano es un ciudadano que de manera honorífica y voluntaria participa con la Contraloría sin ser considerado un servidor público para coadyuvar en la vigilancia del correcto gasto público. Entonces, empezando, bueno,
Las etapas como las tenemos marcadas, pues, la primera es la convocatoria, la segunda asamblea de diagnóstico y deliberación, la tercera el registro de proyectos y a partir de la cuarta, que es la validación de proyectos o sería el órgano dictaminador, es donde empieza a intervenir el Contralor Ciudadano. Este participa con voz en las sesiones, igual que el órgano interno de control. Entonces, para ver, el órgano dictaminador tiene que estar constituido por cierto número de personas con cierta importancia cada quien para poder deliberar si el proyecto es viable o no es viable. Entonces, está el Contralor Ciudadano para poder detectar cualquier irregularidad o cualquier posible observación de que no se lleve a cabo correctamente. En este caso, de encontrar alguna observación o algo que investigar a lo mejor, a través de un reporte lo hace saber a la Dirección de Contralorías Ciudadanas y nosotros lo turnamos al órgano interno de control para que se haga, si es necesario, una investigación o nada más podemos remitir una observación, en este caso, para solicitarles que lo hagan de manera apegada a las normas, ¿no? ¿Qué sigue? Sigue la consulta ciudadana, y después la asamblea de información y de selección. Ahí nuevamente está presente el órgano interno de control y el Contralor Ciudadano. A partir de la asamblea de selección, información y selección hasta el final, que sería rendición de cuentas, el Contralor Ciudadano estará participando a solicitud de acompañamiento de los integrantes de los comités. Esto es decir, el Contralor Ciudadano, aparte de estar presente para rendir sus propios informes, está presente para asesorarlos a los comités y a los ciudadanos en base a cómo meter una denuncia, si algo no está saliendo como ellos creen que debe ser, bueno, pues está el Contralor Ciudadano para poderlos orientar, al igual que el órgano interno de control. Pero en caso de requerir que un Contralor Ciudadano los acompañe a alguna sesión o lo que sea, esto se hace a través de un correo electrónico, nos lo solicitan a nosotros, a la dirección. El correo, se los proporciono, es Contraloría Ciudadana, todo en minúsculas y junto, @cdmx.gov.mx. En este correo nos van a decir, solicitó la participación de un Contralor Ciudadano para que nos acompañe o haga de acompañamiento a la sesión tal, unidad territorial, nos tienen que dar como ciertas especificaciones. ¿Por qué tiene que ser a través de nosotros? Tenemos que cuidar los datos personales de los Contralores Ciudadanos, porque no son servidores públicos. Entonces, nosotros hacemos esa relación entre los comités y los contralores. Entonces, les decimos, pues asistirá el Contralor tal y los ponemos en contacto. Actualmente que nos encontramos en la etapa, bueno, no es tal cual una etapa, sino es una etapa intermedia entre la Asamblea de Información y Selección y la de Ejecución de Proyectos, que son procesos de licitaciones. No es precisamente una etapa del presupuesto participativo como tal, pero bueno, es en la parte en la que se llevan a cabo las licitaciones para ver quién va a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Esto consta de la junta de aclaraciones, la apertura de sobres y el fallo. En esta etapa nosotros solicitamos que nos hagan la invitación para que el Contralor Ciudadano esté presente durante estas licitaciones. Entonces, pues este es un vínculo entre la parte de obras y la parte de participación ciudadana, porque uno hace la invitación, el otro tiene las bases y pues ahora sí que tenemos que trabajar todos en equipo para que el Contralor Ciudadano tenga la información necesaria y poder ir a observar que el proceso de licitación se lleve correctamente. Finalmente, después sigue la ejecución de proyectos, que es donde se revisan, el Contralor revisa los avances financieros de los proyectos y la materialización de los mismos. Como dice mi compañero, pues finalmente toda la información con respecto a esto está en la página del instituto. Sí. De rendición de cuentas y como les decía, bueno, participa el Contralor Ciudadano en acompañamiento a los integrantes de los comités de ejecución, vigilancia y seguimiento, orienta en la solicitud de información o de emisión de denuncias o en el seguimiento, todo de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana.
Si bien el Contralor Ciudadano los va a orientar y les va a decir cómo, las denuncias o las investigaciones de estas las abre el órgano interno de control de la alcaldía. Esa va a ser la persona o el encargado, ese servidor público, que llevará las investigaciones para ver qué es lo que está pasando o si hay alguna irregularidad o algo que hacer. Entonces, ese es más o menos el papel que, según esta guía operativa, la de este año, en la que contempla al Contralor Ciudadano. Como decían, en cuestiones de autoridades, bueno, aparte de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de la Contraloría General verifica el uso adecuado de los recursos asignados a la alcaldía. En cuestión de seguimiento del proyecto, los comités de seguimiento, los comités de ejecución, los de vigilancia y las comisiones de participación ciudadana supervisan la ejecución de los proyectos ganadores de las unidades territoriales, verificando tanto los avances físicos como financieros. Para ello deberán de contar con acceso a los alcances del contrato específico. En este sentido, las alcaldías están obligadas a proporcionar los documentos y soportes requeridos por escrito en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, de conformidad a sus atribuciones y en apego a la normativa de la materia de transparencia y rendición de cuentas. Las personas integrantes de los comités de seguimiento, de ejecución y de vigilancia mantendrán comunicación permanente con la red de Contralores Ciudadanos para denunciar cualquier irregularidad, atraso, incumplimiento o uso indebido de los recursos asignados a la ejecución de los proyectos. Se considerará un incumplimiento, irregularidad o mal uso de los recursos cuando estos no se destinen exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución de los proyectos ganadores del presupuesto participativo. Cualquier inconformidad relacionada al presupuesto participativo, esta será resuelta por la Subsecretaría en materia de presupuesto y financiera y por la Secretaría de la Contraloría General en lo que respecta a posibles irregularidades detectadas en los procesos de adjudicación, contratación y ejecución. ¿Okay? Por eso es que es importante que los contralores estén presentes durante todo este proceso para poder, si de ser necesario, la Contraloría solicitar documentos para corroborar que se esté llevando bien como debe de ser todo el procedimiento. Y en cuestión de la fiscalización, todo esto que les estoy diciendo es conforme a la guía operativa, lo que concierne a la Secretaría de la Contraloría, ¿no? La Contraloría General, en su calidad de autoridad en materia de presupuesto participativo, verificará que los recursos sean aplicados en los proyectos elegidos en la consulta ciudadana y dictaminados por una autoridad competente. Para ello, verificará que el gasto sea congruente con la Ley de Austeridad y Decreto del Presupuesto de Egresos. Las alcaldías deberán de proporcionar la información requerida para permitir la fiscalización, inspección y seguimiento, verificación del ejercicio del gasto público. En el ejercicio y sus atribuciones, la Contraloría General y los órganos internos de control podrán solicitar a las alcaldías la documentación necesaria para atender a las denuncias ciudadanas o de los comités de ejecución y vigilancia, así como de las comisiones de participación comunitaria. Y las personas Contraloras Ciudadanas de la red de Contraloría Ciudadana que coordina y supervisa la Secretaría de la Contraloría General, en el marco de su competencia y de conformidad con los lineamientos del programa de Contraloría Ciudadana y el debido ejercicio de los recursos públicos del presupuesto participativo. También serán competentes de tener capacitación y asesoría, tanto con los comités de ejecución y vigilancia, como cualquier ciudadano, y seguimiento, y cualquier ciudadano que tenga dudas al respecto, ¿no? Finalmente, pues respecto a las faltas o irregularidades que puedan presentarse en las diferentes etapas del proceso de los proyectos ganadores, pues está el acompañamiento de los Contralores Ciudadanos, como les digo, a través de este correo, que es la manera más fácil de contactarnos. En cuanto a la Secretaría de la Contraloría, esa sería nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora cedemos el uso de la voz a la maestra Sandra Vivanco Morales, encargada de despacho de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México. Sí, no tenemos casi nada que hacer, ¿verdad, diputada? Muy buenas tardes a todos y todas. Primero, reconocer a la diputada Xóchitl la preocupación que sigue teniendo con el tema de participación ciudadana. Pienso que estamos como hace un año llevando a cabo estos foros, pero lo que celebro más en esta ocasión es precisamente que
tuvo la iniciativa de invitar a las personas representantes populares, como son las concejalas y los concejales, por supuesto. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes tienen una responsabilidad con la ciudadanía y esa responsabilidad pasa por el tema de empoderarla. Si ustedes hacen suyo este instrumento de la guía operativa, no sé si todos y todas formen parte de la Comisión de Participación Ciudadana al interior de su alcaldía. Sin embargo, ello no les impide que se involucren en el procedimiento del presupuesto participativo, que además, como lo dije hace un momento, es uno de los ejercicios que más empodera a la ciudadanía en sus unidades territoriales y en sus propias alcaldías. El hecho, pues, de que ustedes se empapen de este instrumento, de que ustedes tengan el conocimiento y que puedan orientar a sus vecinas y vecinos, eso va a generar precisamente el empoderamiento al interior de cada una de las unidades territoriales. Por ello, diputada, celebro este ejercicio aquí en el propio Congreso con las personas representantes populares. Decirles que aun y cuando ustedes quienes no formen parte de las comisiones de participación ciudadana al interior de sus alcaldías, por supuesto que pueden involucrarse en esta etapa tan importante. Ha habido muchísimas quejas y creo que esa es parte de lo que orilla a tener estos ejercicios públicos respecto de la ejecución. ¿Por qué? Porque en otros momentos, sin estas reglas que ya mencionaba en la presentación el licenciado Manuel, les parecía como muy fácil solamente hacer la modificación del proyecto que había sido el proyecto ganador, sin llevar a cabo otros procedimientos al interior de la propia alcaldía y evidentemente sin tomar en cuenta a la ciudadanía, aquella ciudadanía que acudió a opinar respecto del proyecto que consideró mejor, o que si no opinó sobre ese, opinó sobre otros, el que haya sido. Pero en muchas ocasiones lo que sucedía es que dejaban de lado todos los proyectos que hubieran sido opinados para determinar otra ejecución del gasto. Y eso evidentemente genera problemas. Y ustedes también, al ser representantes populares y parte de las propias alcaldías, pues podrían orientar de alguna manera el comportamiento al interior de las mismas, ya que si el gasto no se ejecuta conforme a derecho y conforme a lo opinado, por supuesto que también puede tener responsabilidades ante las y los diputados. ¿Por qué? Porque ellos revisan en los informes y en las glosas de los informes de las diferentes alcaldesas y alcaldes, revisan cómo se ejecutó el gasto. Y recordemos que también muchas de las cuestiones pasan por sus propias sesiones al interior del propio trabajo que se lleva a cabo en las alcaldías, donde ustedes también tienen una aprobación respecto del presupuesto de las alcaldías. Entonces, eso deviene en una cuestión muy importante, inclusive por si en algún momento hay que hacer alguna participación y aclaración y orientar quizá con conocimiento de causa, de manera muy respetuosa, por supuesto, a los alcaldes y a las alcaldesas de cómo se está llevando a cabo la ejecución del recurso, pero sobre todo para no dejar de lado la opinión valiosísima de la ciudadanía cuando decide no solamente participar promoviendo un proyecto de presupuesto participativo, sino cuando decidió en un domingo salir a opinarlo. Y en función de ello también decirles que aun y cuando ahorita pareciera que son otras instituciones y otros poderes los que se encargan ya de esta parte de la ejecución, que el poder mayormente se encuentra en la propia ciudadanía. Por eso es la ciudadanía quienes conforman estos comités de seguimiento, de vigilancia y de ejecución, pero también resulta muy importante decirles que durante estos ejercicios, tanto de la vigilancia del recurso, de cómo se va a ejecutar o el seguimiento que se le dé a los proyectos de los pueblos y barrios originarios, decirles que todas estas asambleas y todos estos ejercicios pueden ser también en su oportunidad materia de impugnaciones ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Recordarles que ese tribunal también cuenta con una defensoría
que está al servicio de la ciudadanía. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, como bien lo decían, tenían que haber sido citados a los propios actos licitatorios, pero no se hace. Y esa propia asamblea, esa reunión, ese evento puede ser impugnado. Si la asamblea no se convocó de manera oportuna a la ciudadanía, también puede ser impugnado. Si la realización, aun y cuando se haya convocado de manera oportuna, pero no se cambió de lugar sin previo aviso, o no están las autoridades tanto de la Contraloría Ciudadana, el propio Instituto Electoral, también son materia de impugnación. Y conocer todo esto, saber los alcances de la guía, saber los tiempos, porque también las y los diputados que conforman la Comisión de Participación Ciudadana determinaron ampliar para la ejecución, porque también tenemos que recordar que este año se llevó a cabo posterior a la elección judicial la consulta de presupuesto participativo y ello ocasionó la reducción de tiempos. Ustedes son parte de las alcaldías y saben cómo hay un calendario para muchas cuestiones y tampoco es tan fácil licitar, llevar a cabo todos los ejercicios, son varias unidades territoriales, varios pueblos y originarios que merecen atención y estas etapas o esta parte de la ejecución requiere también cierta vigilancia, no solamente por parte de la ciudadanía, a la que, repito, deben empoderar, sino también de este Congreso, y creo que esa es una de las mayores ideas y compromiso que tiene la diputada, los diputados que pertenecen a la Comisión de Participación Ciudadana, y decirles que la propia guía del 25 de julio establece que es precisamente el Congreso a través de la Comisión de Participación Ciudadana la que va a coadyuvar con la ciudadanía. Y el hecho de este ejercicio es precisamente eso, diputada, apoyar a la ciudadanía a través de sus representantes populares. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora cedemos el uso de la voz a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Adelante, diputada. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar acá. Ya ven, como les decía, que no nada más era venir y encender la mecha, hay que estar todas y todos porque pues si no, ¿cómo avanzamos, no? Primero que nada, a nombre del diputado Zárate le pedimos una disculpa, me imagino que tuvo muchas cosas que hacer en su alcaldía y no pudo estar por acá, pero él es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y con él tendríamos que estar trabajando pues estos temas que tienen que ver con la guía operativa, con el presupuesto participativo, y la idea de esta mesa de trabajo es que nos ayuden en las distintas alcaldías. Esta guía operativa la modificamos hace 4 años, más o menos, hace 4 años, donde se creó la página, se nutrió más bien la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque anteriormente la gente no tenía un espacio donde consultar ni cómo estaba su proyecto, ni cómo iba su contrato, ni si ya había empezado, ni cuánto costaba, nada. Seguimos igual, ¿verdad?, en algunas alcaldías, pero bueno, el esfuerzo se hizo. Y lo que queremos pedirles como concejales en las alcaldías es que estas preguntas que hoy está haciendo el Instituto Electoral, pues nos ayuden a reproducirla, porque al final del día ustedes son voz en el consejo de las alcaldías, ¿no? Es decir, las y los copacos, los comités, en el caso de los pueblos originarios, porque ahorita le platicaba a Manu, les vamos a presentar, les vamos a mandar una presentación, les pido una disculpa, no me dio tiempo el fin de semana de revisar la presentación que me mandaron, pero es muy importante que ustedes se vuelvan en replicadores, pero además que nos ayuden a informar a la gente, ¿no? Es decir, con estos tiempos que hoy tenemos en la guía operativa, nosotros en el Congreso aprobamos un transitorio que tiene que ver con la ampliación del tiempo para comprometer el recurso al mes de diciembre, porque se empalmó con la elección del Poder Judicial, ¿no? Y entonces de repente decían, no, es que para la 4T es más importante la elección del Poder Judicial y entonces no va a haber elección de consulta sobre presupuesto participativo. Le dijimos, no, las dos cosas van a pasar, ¿no?
Entonces, lo que hicimos fue modificar un transitorio en el que colocamos la ampliación para poder comprometer el presupuesto en diciembre. Miren, yo estoy en contra de que en estas alturas del fútbol se sigan cambiando los proyectos de presupuesto participativo, porque el tiempo ya pasó, hubo un órgano dictaminador, ese órgano ¿no? Y hoy lo que tendrían que estar haciendo las alcaldías es comprometer ya el presupuesto participativo. O sea, ya no tienen tiempo de entrada, ¿no? Entonces, creo que la primera tarea para ustedes que son las y los concejales es saber de las, en el caso de Tlalpan, de las 147 unidades territoriales y los 8 pueblos, si ya está comprometido, ¿no? Y si no, pues hay que pedirle a nuestras alcaldesas y a nuestros alcaldes que le echen ganitas, porque no, después de diciembre ya no hay tiempo de ampliación. Pero además, después del 15 de noviembre empiezan las mesas de trabajo con las y los alcaldes. Entonces estamos diciendo, oye, ¿qué onda? Porque si no, sí hay un concepto para nosotros muy importante y que espero que no pasen en las alcaldías, que se llama subejercicio, porque el presupuesto del presupuesto participativo va concentrado, o sea, va en todo ese paquete de recursos que llega a las alcaldías, ¿no? Entonces, en la guía operativa yo sugeriría que ustedes visualicen esta aplicación de esta guía en cuatro vertientes distintas. Pueblos originarios que no corren la misma suerte que las unidades territoriales, los asentamientos humanos que están básicamente en las zonas del sur, las zonas conurbadas, que no aplica tampoco lo mismo en el compromiso como en las unidades territoriales, y unidades habitacionales. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los asentamientos humanos, la ley prohíbe cualquier tipo de obra, pero sí lo maneja en el capítulo 4000, y para el capítulo 4000 viene específicamente cómo ejecutar el capítulo 4000. O sea, no es a decisión arbitraria de las alcaldías. Las alcaldías tienen, si no me equivoco, ¿cuánto es el porcentaje, Manu? El 10% para poder ejecutar en 4000. No es, y les queremos pedir que por favor nos ayuden porque nos encontramos en Coajimalpa cuando fuimos a hacer talleres de capacitación, ¿no? Que ahí ocupaban el 4%, el 10% sobre el presupuesto de cada unidad territorial, y no, es el 10% del global del presupuesto de la alcaldía donde se tiene que comprometer, ¿no? Entonces, básicamente el 4000 estaría destinado para asentamientos humanos reconocidos como unidad territorial, porque no tienen cambio de uso de suelo, son reconocidos como unidad territorial. Ese es el primer concepto que ustedes tendrían que estar revisando, porque si lo ocupamos el 4000 en colonias consolidadas, pues viene la reducción del presupuesto que se tendría que ocupar, y entonces al rato, ¿qué hacemos con los asentamientos? Ni modo que no ejecuten presupuesto participativo, ¿no? Eso es como lo primero. Después, yo sí creo que la gente lo que necesita es que les ayudemos mucho a explicarles cómo funcionan las plataformas digitales, porque todo lo que estamos platicando tiene que caer en, todo lo que platicamos tiene que caer en la secretaria. Todo lo que nosotros comprometemos, todo lo que se ejecuta tiene que caer dependiendo de los capítulos de gasto. Entonces, por eso es importante que le ayudemos, pero además tiene que caer en la página del Instituto Electoral. Es más, ahorita métanse y revisen sus unidades territoriales de acuerdo a su circunscripción, vean cuántas ya están ahí dadas de alta, con el contrato, con todo. Es más, esto que decía el licenciado del Instituto Electoral, ¿a cuántos ya les notificaron por escrito que tienen que participar tanto en la mesa de adquisiciones como en la mesa de licitación? Y eso está en la ley, o sea, no lo creamos nada más porque se nos ocurriera, porque tiene que ver con un asunto de transparencia del recurso público. Por eso los copacos, los comités y los promoventes pueden estar en estas mesas. Cuando nosotros hicimos la segunda ronda con la Secretaría de Finanzas, que es quien emite esta guía, les decíamos, oigan, no les paguen a las empresas que no justifiquen la ejecución de gasto, ¿no? O sea, hay que se queden, hay que se aviente un tiro a las alcaldías, porque al final del día, quien tiene que comprometer y ejecutar son las alcaldías.
Yo es una segunda cosa en la que estoy en contra, es que las personas promoventes, los copacos o los comités, tengan que tener contacto con las empresas. Porque luego las empresas, oye, y si te lo cambio por no sé qué, y si te lo quito por no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque al final del día hay un contrato que ampara la obra o el servicio que se está haciendo. Entonces, ¿quién es la responsable? Porque luego hasta las alcaldías asusan a los vecinos. Si no le firmas, vas a perder tu presupuesto. Como si fuera responsabilidad de la gente. Pues, ¿y quién contratas? Las alcaldías. Y ahí entra la Contraloría. Porque hay una figura de Contralores Ciudadanos, afortunadamente con Nacheli, ya le dije, a ver, Nache, nada de que te haces bien pato y entonces en la Contraloría de Tlalpan se queda a dormir bajo el escritorio, ¿no? Un oficio que mete la gente para inconformarse del procedimiento administrativo que se está haciendo, ¿no? Porque si no la gente deja de creer y entonces al rato que tenemos que andar promoviendo presupuesto participativo, pues ahí les cuento, ¿no? Entonces, todo esto que nosotros les queremos pedir es que esta guía operativa, se los prometo que mañana les mandamos el resumen, revísenla, chéquenla, vamos a mandar también algunos formatos, porque algo que a la gente de repente le falta un poco es dar vista de que no fueron convocados a las mesas, dar vista de que no les informaron de cuánto vale la obra o el servicio que van a hacer, no dan vista tampoco de los conceptos. Algo súper importante que tienen que ayudar a la gente son en las garantías, es decir, se contrata una empresa, pero tiene que haber una garantía de cumplimiento de la obra o el servicio, porque si no al rato se compran luminarias o se compran alarmas y el mes ya no sirvieron y entonces ¿a quién le reclaman? Entonces la alcaldía dice, no, a mí no me toca porque yo hice pero la alcaldía tiene la obligación de decirle a la empresa que durante un año tiene que darle mantenimiento o cambiar lo que no funcione, ¿no? Esto no es en contra de nuestros alcaldes ni de nuestras alcaldesas, es cómo generamos certeza en las vecinas y en los vecinos de que su presupuesto participativo va a ser ejecutado de manera correcta. Por eso es súper importante que los concejales y las concejales nos ayuden, porque la gente se acerca con ustedes, oigan, ¿y cómo le hago? ¿A dónde me acerco? ¿No? Y entonces también creo que es muy importante que ustedes sepan, ¿no?, que en la cancha de la ejecución de obra no le toca al Instituto Electoral. Ellos ya concluyeron su tarea, lo único que van a hacer es subir información que nosotros vamos a verificar y que nos ayuda para el final de la cuenta pública que entregan las alcaldías. Si hay alguna cosa de inconformidad o de denuncia, ya nos toca con la Contraloría, porque cada proceso del presupuesto participativo le toca a una autoridad responsable, ¿no? Es más, yo sugeriría que empezaran a hablar ya con las unidades territoriales, porque es muy importante, y eso sí les queremos pedir, que nos ayuden a generar confianza en la gente. Si no, luego andan solitos viendo por dónde buscar ayuda, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen la guía operativa, al rato, mañana en la tardecita tienen ya en el chat en donde les ponemos información, el resumen de la guía operativa, más lo que está comentando el Instituto Electoral. Les ponemos el vínculo de la página del Instituto Electoral, donde ustedes ya pueden verificar, ¿no?, dónde están los contratos, y si les ponemos un formato que podamos estar mandando a las contralorías en las alcaldías. Yo les sugiero una cosa, porque eso lo hicimos hace algunos años. Por orden jerárquico informamos a las contralorías, a los órganos de las alcaldías, pero márquenle copia a la Secretaría de la Contraloría General. Porque Nache sí es así como muy, ¿no? O sea, sí va observando cómo evoluciona. ¿Por qué? Porque de repente también en el asunto de las alcaldías pues se nos complican las cosas. O sea, si ya desde el principio pues vamos sabiendo para dónde va qué cosa. Y acompañen a los vecinos en las quejas. Nosotros nos dedicamos a acompañar toda la ciudad, ¿no? Obviamente no nos daba la vida, pero hoy con ustedes pues creo que sí podemos hacer un buen equipo. Manu fue mi técnico cuando yo fui presidenta de la Comisión de Presupuesto de Participación Ciudadana, que por supuesto está también a su disposición, y el compañero, ¿cómo te llamas? Jorge, es el técnico del diputado Zárate, que por supuesto que también está a disposición de todas y de todos ustedes.
En ese momento Sandra era la titular de la Defensoría del Tribunal Electoral, hoy está con nosotros aquí en la Contraloría, pero también con mucho gusto estamos para asesorarles. Y obviamente el Instituto Electoral, la Contraloría, pues siempre coadyuvamos en conjunto, pero principalmente para que la gente de la ciudad sí tenga certeza sobre la aplicación del presupuesto participativo, que yo siempre lo he dicho, es decir, chiquititito el 4.5% que tiene para decidir qué hacer sobre él. Y está cañón que no lo hagamos de manera correcta, ¿no? Entonces, les vamos a mandar también la ley de austeridad, que es muy importante que la tengan. También les vamos a mandar el catálogo de conceptos, Manu, para que ahí vean cuál es el 3,000, cuál es el 4,000, cuál es el 2,000, ¿no? Para que también lo chequen y vean que entra donde. Algo súper importante es 3,000, 4,000 y 6,000 no lo pueden manejar de manera igual, son distintos. No es lo mismo que contraten una empresa para poner tinacos a que contraten una empresa que venda tinacos, uno en 3,000 y otro en 4,000. En solamente una palabra radica a dónde se manda el recurso para comprometer en presupuesto participativo. Entonces, pues yo les agradezco mucho que estén aquí, les pido una disculpa, pero venía de la comparecencia de la Secretaría de Cultura. Estamos para servirles, ¿no? Y cualquier cosa, pues aquí estamos. Mañana tenemos la reunión de sistema de cuidados a las 4 de la tarde, si no me equivoco, ¿sí, verdad? ¿A las 5? Bueno, ahorita les confirmamos en el chat y pues por acá los esperamos porque va a estar también bastante interesante. Pues muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues agradecer a todas y a todos ustedes, a mis compañeros del presidio. Nos vemos el día de mañana para ver el tema de sistema de cuidados. Esperemos nos puedan acompañar y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.